grabar. Ya. Vamos a entonces, hoy tenía un estudiante ahí en sala de espera. Vamos a entonces suponer, ¿cierto?, que estamos en las condiciones en que están la mayoría de los profesores en Chile, planificando para una condición, ¿cierto?, en la que las variables han cambiado y que entonces cada diseño de material tiene que ser súper bien pensado, porque yo no puedo pedirle a un estudiante lo que no tiene a mano. Y eso implica que ustedes que trabajan fundamentalmente con el desarrollo de habilidades, ¿ya? Que en el caso de la asignatura idioma extranjero inglés, ¿cierto? Está sostenida sobre cuatro habilidades, ¿ya? Una más que en la asignatura de lenguaje, porque en lenguaje tenemos lectura, escritura y oralidad. Ustedes tienen 4, ya tienen separada la comprensión y la producción la tienen separada. El trabajo con el desarrollo de habilidades, con los recursos, ¿cierto?, que un estudiante puede tener en casa o que el profesor puede ocupar en el momento de la clase, van a tener que ser súper bien pensados, súper bien escogidos y súper bien planificados. Y eso, lejos de ser un desincentivo para ustedes, tiene que motivarles a pensar en cómo se resuelve el hacer clases de inglés, ¿cierto?, en esta modalidad en la que estamos funcionando. Con modalidad híbrida algunos colegios, yendo una semana sí y una semana no, otros colegios yendo todos los días, esperando, ¿cierto?, que las cosas funcionen, y otros niños en su casa definitivamente de manera online. Tremendo desafío el que ustedes van a tener que resolver este semestre. Y para eso, ¿cierto?, lo que yo les proporciono en esta asignatura es una mirada reflexiva acerca del proceso de transformar el saber, ¿cierto?, del contenido, que es el que ustedes tienen y que aprenden, el saber cómo se enseña ese contenido, que es lo que han aprendido en sus cursos de didáctica, en un saber que esté al alcance de los niños, niñas y jóvenes con los que van a trabajar. Porque allí, ¿cierto?, hay un proceso, una distancia que ustedes van a tener que recorrer desde cuán capos son, ¿cierto?, ustedes mismos en el idioma, ¿cierto?, desde el conocimiento, ¿cierto?, científico, desde el conocimiento didáctico, hasta el conocimiento enseñable. Y ese proceso, que probablemente ustedes lo saben, que se llama transposición didáctica, es lo que finalmente se plasma en aquello que se denomina planificación. Y que hay tantas como colegios hay tantas como paradigmas educativos hay planificaciones en T, hay planificaciones en B, hay planificaciones en sábana, y hoy día tenemos incluso profesores y profesoras que ni siquiera planifican en sus colegios, anotan en una agenda, ¿ya? Ese profesor que lleva, no sé, 15 años haciendo la asignatura para primero medio, y que ya se lo sabe, ¿cierto? Sabe cómo el proceso funciona de memoria y que tiene una agenda donde va estableciendo redes de contenido. De todo eso hay. Todo es bueno, todo es malo, es. Probablemente usted, cuando hace la práctica, tiene tienen ustedes a lo mejor un formato de planificación de la carrera, tendré que descubrirlo, o a lo mejor, ¿cierto?, en algún caso determinado, un colegio le dice, mire, así planificamos nosotros y este es nuestro formato. U otro colegio le dirá, usa el formato que tú conoces y que te tienen en la universidad. Todo eso es posible que ocurra en esta asignatura y está bien, ya está bien, porque no hay un único formato de planificación. ¿Ya? Entonces, olvidémonos en este minuto en la planificación como un proceso rígido, donde yo tengo que poner el objetivo, tengo que poner el contenido conceptual, procedimental, actitudinal, procedimiento evaluativo, los recursos.
Porque usted puede perfectamente decir, mire profesora, así es como están planificando en el colegio donde yo hago práctica, y yo le digo, bien, ya. Lo que yo vengo a hacer con ustedes es enseñarles el procedimiento, es decir, el ejercicio cognitivo en que un profesor o una profesora piensa el proceso, ¿cierto?, de implementación didáctica y lo piensa desde el currículum, mandatado, currículum explícito, ya vamos a aprender los nombres que tiene, y que es la base curricular, ¿cierto?, que está publicada, está vigente en este minuto, ¿cierto? Que son las bases curriculares, que para el caso de inglés, ¿cierto? Están desde quinto a cuarto medio, ¿cierto? En una propuesta curricular continua, y que están desde primero a cuarto básico en una propuesta que es optativa para los colegios, y que tiene una lógica y que tiene una fundamentación y que tiene una razón de ser, ¿cierto? Y que es progresiva además, ¿cierto? Y que es no solamente progresiva, sino que es sumamente cíclica, ¿cierto? Cuando miremos el currículum, por ejemplo, de quinto y sexto básico, vamos a ver que básicamente es la misma cosa, pero que tiene una razón de ser. Y cómo ese currículum que existe, que está propuesto, yo lo tomo, lo pienso, miro la realidad del colegio, la reflexiono y la convierto en una propuesta a la que le vamos a llamar planificación. Y entonces lo que vamos a trabajar nosotros son distintos procedimientos. ¿Cómo lo hago si parto del objetivo? ¿Cómo lo hago si parto desde el resultado de aprendizaje? Es decir, de lo que yo espero que ellos aprendan. ¿Cómo lo hago si, por ejemplo, en un curso tengo alumnos con necesidades educativas especiales? ¿Cómo lo hago? Si tengo alumnos que están eximidos. Recuerden que ustedes tienen una de las dos asignaturas que en Chile, ¿cierto?, por reglamento permiten exhibición. Pero usted tiene que tener al alumno igual en clase y tiene que proveerle del servicio educativo igual. ¿Ya? ¿Cómo lo hago si tengo 45 estudiantes en clase? ¿Cómo lo hago si tengo 5 estudiantes en clase? O sea, en el fondo, lo que trabajamos en teoría y planificación curricular, primero tiene que ver con un acervo teórico, ¿ya? Un acervo teórico que es discutir la naturaleza del currículum, discutir los tipos de currículum, a qué le vamos a llamar currículum, discutir, ¿cierto?, respecto de la propuesta curricular para la asignatura de inglés en Chile, ¿cierto? Y teoría y planificación curricular, es decir, entonces, cómo todo esto que yo sé me permite tomar buenas decisiones, porque queremos buenas clases. Y la investigación en Chile ha demostrado que aquellos colegios que tienen buenos resultados, buenos desempeños, tienen profesores que planifican sus procesos, ¿ya? Eso de partida. Y entonces el curso va a tener una, eh, una, una, una línea teórica que la vamos a ir trabajando, discutiendo. Tengo varios procedimientos para que vayamos viendo lo teórico, y una línea práctica en que ustedes van a ir trabajando sus diseños de planificación, siempre esperándonos un poco que ustedes despejen sus procesos en la asignatura de práctica, ¿ya? Por lo tanto, yo siempre pienso en darles una semana o dos, siempre me contacto. ¿Quién es coordinador de práctica en la carrera de ustedes? ¿Cómo se llama? Lo saben, ¿cierto? Oscar, ¿tú me querías decir algo? ¿Enzo? No, pero era adelante. Ah, ya, perdón, me lo vi. Enzo algo, Enzo Pescara creo que se llama. Enzo No, Pescar. sí, pero no estoy Ya, segura si sigue siendo él. Cuando yo di la primera práctica era él. No sé si seguirá ya, siendo él ahora. ya. Bueno, yo me voy a contactar para ver también cuáles son aquellas necesidades que puedan ir emergiendo, ¿cierto? Y me pueda dar también luces
de cómo lo van a hacer ustedes, de si trabajan con un formato en la carrera, qué sé yo, tanta cosa que uno puede preguntarle a su coordinador de práctica. Ya, entonces, ¿cómo organizo yo mis sesiones? Primero que todo, ¿cierto? La mayoría de las sesiones, y esto también quiero ser súper transparente con ustedes, van a ser presenciales. O sea, no presenciales, no, sincrónicas. Salvo cuando hayan productos que ustedes tienen que desarrollar, hayan algunos talleres que ustedes tienen que hacer, en que yo les digo ya la clase de hoy día, porque nosotros tenemos clases martes y miércoles a la misma hora, ¿ya? La clase del martes siempre va a ser una clase sincrónica. La clase del miércoles, es decir, la sesión de hoy día, podemos ir jugando entre que algunas, la mayoría sean sincrónicas también, sobre todo en la primera parte cuando tenemos mucho que discutir, y la vamos a dejar, ¿cierto?, asincrónica cuando evidentemente ustedes tengan evaluaciones que van a ser dentro del horario de clase. Yo siempre abro ventanas más grandes para el que trabaja, para el que justo a esta hora tiene que ir a buscar a los niños al colegio, etcétera, para el que tiene que trabajar, ¿cierto? Y para cuando hayan talleres también queda disponible la hora del miércoles. ¿Cómo yo presento mi asignatura? Yo en este momento estoy construyendo el sílabus y el sílabus ya va a estar disponible para ustedes el martes, ¿ya? El sílabus tiene un detalle semana a semana de las cosas que vamos a estar viendo y que va a servir fundamentalmente para el que se pierda una sesión y puede ir a mirar al sílabo y decir, ya, hicieron un taller, entonces yo tendré que ver la manera, ¿cierto?, de recuperar ese taller o anticipar, si yo el próximo martes no voy a poder porque justo me toca control médico o porque ese día tengo turno, ya, muchos de ustedes yo sé que trabajan con turnos, qué sé yo, anticipar y decir, profesora, entonces yo puedo entregar el taller antes, eh, ustedes lo verán. Y lo otro es señalarles que yo semana a semana voy dejando en el aula una suerte em, de cronograma de actividades. Les voy a mostrar un aula que no es la de ustedes, pues la de ustedes la estoy implementando, pero les voy a mostrar cómo van a encontrar, ¿cierto? Ya yo creo que a partir del lunes va a estar habilitada el aula para ustedes, o sea, ya está habilitada, pero el lunes van a encontrar. Les voy a compartir la pantalla para mostrarles qué debieran ustedes encontrar en el aula. Yo me estoy moviendo en este minuto por el navegador académico. Debieran estarlo viendo, debieran estar viendo mi navegador académico. Déjenme buscar, aquí está el curso de ustedes. Déjenme achicar esto para que pueda mostrarles cómo debieran encontrar el aula. Quiero mostrarles un ejemplo. Segundo semestre del 2020. Ya. ¿Qué es lo que van a encontrar ustedes en el aula? Esta es un aula de teoría y planificación curricular, que es algo que ustedes van a ver. Van a encontrar siempre la semana, ¿cierto? La semana 1, la semana 2, y van a encontrar inmediatamente, ¿cierto? Esto que es como el cronograma, ¿ya? El cronograma. Van a encontrar siempre el tipo de modalidad que tienen las sesiones, van a encontrar los conceptos centrales de la clase y el producto resultado, que es en el fondo una sistematización de lo que van a tener en el aula. Entonces, van a encontrar siempre los materiales y aquí, por ejemplo, en la semana 2 van a encontrar la clase, qué sé yo, los materiales, las cápsulas que yo les hago. Yo suelo trabajar con muchas cápsulas que les voy dejando para aquellos que han tenido dificultades para la conexión y siempre van a encontrar, este está completito, por ejemplo, en la semana 3 la clase del martes, en este caso, en este curso es sincrónica y la clase del jueves es asincrónica. Esto ocurre en la clase del martes, esto es lo que se espera que podamos, ¿cierto?, lograr como resultado de aprendizaje
y aquí está, por ejemplo, indicado en este curso que tienen los controles de lectura, ¿ya? Entonces, una cosa que es súper importante es que yo suelo trabajar pensando en, les voy a dejar de presentar, pensando en aquellos que se les cayó la conexión en el minuto en que estaban conectados, o aquellos que requieren, ¿cierto? Están súper atentos en este minuto y requieren después decir, a ver, pero ¿qué dijo específicamente que teníamos que hacer? Entonces yo suelo dejar cápsulas chiquititas, que es decir, recuerda que en la clase de hoy vimos lo que eran los tipos de currículum y acuérdate qué tipos de currículum eran esto, otro. ¿Por qué lo hago? Porque muchas veces, y me pasó muchísimas veces el año pasado, para ustedes descargar una clase completa es lento, ocupa espacio, es pesado, se consume los gigas que usted podría destinar a otra clase. Entonces, en algunos momentos, cuando estamos viendo información súper relevante, lo que ustedes van a encontrar es una cápsula, entonces la cápsula tiene allí información de cómo se hace la primera planificación, yo hago un procedimiento y me grabo a mí misma y se los muestro. Entonces, van a tener muchos recursos para poder trabajar, entendiendo que son los recursos que son los necesarios, ¿cierto? Para que un estudiante pueda tener a la mano la información disponible para sacar adelante la asignatura. En esta asignatura se consideran, ¿cierto? Les voy a mostrar el programa porque allí están los porcentajes, las evaluaciones, se los voy a compartir para que lo veamos. Déjenme ubicarlo porque en Zoom hay que tener abiertas las cosas para poder mostrarlas. En un minutito. Acá está. Lo voy a dejar abierto para poder mostrárselos. Y ahora sí se los comparto. Ya. Entonces, ¿cómo viene el plan de evaluación en esta asignatura? Entonces, les comparto pantalla. Ahí está. Ya, vamos directo al programa. Ya, entonces, ahí les compartí mi pantalla. Aquí está, el programa está colgado ya en el aula virtual. Está toda la descripción del curso, están las competencias a las que tributa, que las vamos a ir, no me interesa como que las veamos todas ahora, porque en realidad no tiene mucho sentido, sino que yo voy trabajando con los niveles de competencia. Entonces ustedes van a ir encontrando que a medida que avanza el curso, yo les voy a decir, ya, esta semana estamos en conocer, esta semana estamos en elaborar, esta semana estamos en diseñar. Siempre yo les voy diciendo en qué fase, en qué procedimiento cognitivo estamos, ¿ya? Aquí están los resultados de aprendizaje que tienen que ver con comprender, ¿cierto? Concepciones y enfoques para el diseño curricular, planificar, utilizar criterios de selección, ¿cierto? Para la secuenciación de aprendizajes esperados, la elaboración de planificaciones, la comprensión y el análisis del currículo nacional. Para eso yo también tengo, por ejemplo, programada una sesión a la que le llamo Tour Virtual, donde vamos revisando todos los materiales, cómo está estructurado el Ministerio de Educación en términos de los recursos curriculares que hay para los profesores, se los muestro todos, y identificar el diseño curricular, ¿cierto?, en sus relaciones. Aquí están las unidades, esto está en el programa, partimos con una lectura inmediatamente que yo se las voy a dejar reseñada hoy día mismo, que es un texto que se llama, está acá, ¿cierto?, el currículum más allá, ¿cierto?, de la discusión, que leemos habitualmente el capítulo 2 y 3, que van a quedar también dispuestos en formato digital, que son la primera discusión que tenemos acerca de la naturaleza del currículum. Tenemos luego una unidad que es estrictamente de planificación curricular, ahí nos metemos en el currículum en la escuela chilena, es decir, vamos a mirar
el currículum de inglés, que es un currículum bien interesante. Yo siempre utilizo ciertos objetivos de aprendizaje de inglés eh, por la complejidad de su sintaxis, ¿cierto? Y porque son un súper buen ejercicio para ver cómo el profesor desarma aquello que es lo conceptual, lo procedimental y lo actitudinal. Y vamos a ver algunos formatos de planificación también, ¿ya? ¿Qué es lo que se evalúa en esta asignatura? Controles de lectura, que vamos a tener al menos dos. Uno al comienzo del curso, que es el texto de Kemis que les acabo de señalar. Uno en la mitad del curso, que es un conjunto de documentos que van a estar disponibles para ustedes. Luego, una prueba de cátedra, ya una prueba de cátedra, que es una prueba fundamentalmente, ¿cierto?, de conocimiento del currículum y de manejo de objetivos de aprendizaje. Y los talleres de planificación, que son tres, ¿ya? Uno que se hace al inicio, ya en un par de semanas más ya debiéramos estar trabajando en él, y que puede ser en dupla, ¿cierto? Lo hace la dupla de práctica. Otro que hacemos en la mitad del proceso y que idealmente debiera ser individual, ¿cierto? Porque también el profesor necesita poder planificar de manera individual. Y un último que se hace al final del curso, que es a partir de una situación, ¿ya? De una situación en que ustedes tienen que planificar para un curso en específico que tiene determinadas características de sus estudiantes, de la naturaleza del colegio, de los recursos con los que usted cuenta. Y que ese también es de a tres o cuatro. ¿Ya? Es un ejercicio de simulación de una situación, ¿cierto?, pedagógica. Y esas son las evaluaciones que conforman este curso. ¿Ya? Luego, ustedes saben que este 30, este 15 y este 15 son en el fondo el 60% del 100% del curso. Es decir, de aquí emerge una nota, que es la nota de presentación a la evaluación clave. Y ustedes saben que la evaluación clave vale 40% y que es un ejercicio de defensa de la última planificación, que es esta colaborativa. ¿Ya? Todas las fechas van a estar indicadas en el sílabus. ¿Ya? Es decir, por ejemplo, la fecha del primer control de lectura y la del segundo control de lectura van a estar ya definidas el martes para que usted pueda programarse. La fecha de la primera planificación es algo que eventualmente podría tener algún tipo de ajuste dependiendo de lo que pase mañana y en los días sucesivos con sus reuniones de práctica, con el encuentro, ¿cierto?, con sus tutores de práctica, ya que eso va a proporcionarnos información también acerca de dónde, en qué colegios van a estar, si les toca básico media. No sé si esta práctica la hacen en media o puede ser básico media. ¿Qué saben al respecto? No nos han dicho mucho. Pero así como de la Quizá gente, puede ser cualquiera. puede ser cualquiera, ya. Sí. Puede ser cualquiera. Igual para nosotros, o sea, por lo menos para mí, yo soy de una generación más arriba, pero congelé el año pasado. ¿Ya? Entonces, para mi generación de ese tiempo, igual era complejo cuando nos daban cursos muy chicos. Mm. La experiencia que tenemos, lo que llevamos de la carrera, tampoco es como que nos preparen mucho para hacerle clases a niños más o niñas más pequeños y pequeñas. Como que siempre no, yo no me imagino, por ejemplo, haciéndole un reading o un listening a un niño de cuarto básico, quinto básico. Es más complejo, creo yo. Entonces, ahí siempre peleábamos con eso, con el tipo de educación que nos daban, con el producto que teníamos que dar en ciertos niveles educativos, a los que yo creo que no estábamos muy preparados y preparadas en ese momento. Sí, es interesante lo que tú señalas, porque en nuestro país que tiene indicadores, ¿cierto?, de desarrollo de habilidades para el idioma, que son bien pobres en general en la población,
se necesita especialistas como ustedes cada vez más temprano en el mundo escolar, ¿ya? O sea, ya no necesitamos a la profesora de inglés, la profesora de educación básica, que hace algunas clases de inglés con lo que sabe, ¿cierto? Que es muchas veces la realidad de los colegios. A los profesores de básica les hacen un pack con horas donde les ponen arte y se ocupa el espacio. Yo no soy profesora de educación básica, soy profesora de lenguaje. Se ocupa el espacio de un profesor de arte, hacen música y ocupan el espacio de un especialista en música y ocupan el espacio de un profesor especialista, ¿cierto?, en idioma. Y, y es un desafío, es un desafío. Yo soy profesora formada también para trabajar con niños, con adolescentes en enseñanza media, pero con el tiempo me he dado cuenta que trabajar con niños también es muy, muy desafiante y muy interesante, porque en el fondo sus formas de pensar, sus formas de conectar también son muy interesantes de mirarla en sus procesos como de desarrollo de sus ciclos vitales. ¿Ya? Entonces, da lo mismo, si a usted le toca enseñanza media, si le toca enseñanza básica, no debieran tener ninguna dificultad, porque a diferencia de otros currículums, o de otras asignaturas más bien dicho, el currículum de inglés es bastante, yo diría, progresivo, ¿ya? No es lo que pasa con lenguaje. El lenguaje, entre sexto, que es el último curso de enseñanza básica, y séptimo, que es el primero de enseñanza media, hay un quiebre radical. Tanto así que si de primero a sexto hay 3 habilidades, en cuarto esas habilidades se reconfiguran, en cambio en inglés se mantienen. Esas 4 habilidades permean todo el currículum. Por lo tanto, no debiera ser una dificultad, ¿ya? El poder trabajarlas ahí. Otras preguntas que quisieran hacer acerca de las clases, acerca de las evaluaciones, acerca del desarrollo de la asignatura, acerca de canales de comunicación. Yo en general soy una persona a la que ustedes le pueden escribir correo electrónico sin ningún problema, ¿ya? Sin ningún problema. Y procuro contestar, ¿cierto? Lo más rápido posible. Y de todo orden de cosas, no solamente de la asignatura, o sea, tampoco es como la lista del supermercado, pero me refiero a, profesora, la próxima semana, por ejemplo, me pidieron en el colegio que son las típicas cosas que uno le plantea a los estudiantes de pedagogía, me pidieron en el colegio que les dijera un libro, no sé, qué libro puede ser, cosas así también las podemos ir construyendo, ¿cierto?, en el camino, ¿ya? Lo importante, este es un curso que si nos damos el tiempo de poder eh, reflexionar acerca de lo que al profe le pasa, al profe le piden, puede ser muy satisfactorio para ustedes, pese a que estas asignaturas de educación siempre son como que al estudiante de la católica lo sacan de curso de su línea didáctica y del aprendizaje cierto, de la especialidad, y las asignaturas de educación como que te sacan un poco de curso y es como que corren por un camino paralelo. Y yo les quiero decir que no, que el profe es un profe que es especialista tanto en su disciplina como en el cómo se enseña, cómo se aprende, cómo se evalúa. Usted es el único. Por eso es que yo sé que inglés estudian mucho en Chile, pues, estudian en institutos, estudian en, no sé, online, estudian en el, ¿cómo se llama este? Open English, qué sé yo. Gente estudiando inglés, hay mucha en Chile, hay mucha, ¿ya? Pero gente que estudia para enseñarle a otro, ustedes, ustedes. Entonces, no puede venir alguien que estudió inglés, ¿cierto? En línea o en el chileno británico, no sé qué, con todo respeto al chileno británico, ¿cierto? No es por mencionarlo a ellos, sino que a enseñar inglés porque el profe es especialista en el procedimiento cognitivo, que es el aprendizaje. El aprendizaje es un proceso científico, es un proceso científico, es un proceso que desde Vygotsky en adelante
lo venimos mirando, observando, vemos cómo aprendemos con el otro, sin el otro, qué pasa cuando los estímulos, ¿cierto? Lo que decían los conductistas, cuando hay un estímulo, una respuesta, los cognitivistas luego, los constructivistas después. Y es una ciencia que usted como profe, profesor o profesora, tiene que manejarla, ¿cierto? Tan bien como la disciplina para la cual ustedes se están formando. Entonces aquí no hay excusa de que esto no me va a servir, sino que el profe es eso, es eso. Es tanto un especialista en su disciplina como un especialista en el enseñar y en el aprender, ¿ya? Y eso es lo que nos da el plus. Eso es lo que permite que otros no ocupen nuestros espacios, ¿ya? Entonces, la planificación es parte de eso. Es decir, usted hace un procedimiento en el que usted visualiza cómo sus estudiantes aprenden. Y entonces dice con qué estrategias aprenden. ¿Cómo se aprende a los 9 años el idioma? ¿Ya? Que no es igual a cómo se aprende a los 15 años el idioma. ¿Cómo se aprende a los 6 años? Pero chuta, ¿cómo se aprende a los 11 cuando usted los pilla en quinto básico? ¿Ya? Que es donde parte oficialmente, ¿cierto?, la enseñanza de la asignatura de inglés en el currículum escolar chileno, que es una locura que no parte en primero básico, es una locura. ¿Cómo se hace? ¿Qué estrategias? ¿Qué mediaciones? ¿Qué andamiajes? ¿Cierto? ¿Qué andamiajes? ¿Qué dice la teoría? ¿Qué dicen, cierto, las propuestas didácticas para la enseñanza del idioma? Y cómo todo eso se vacía en un diseño que es el que usted le permite después llegar a la clase y saber qué es lo que tiene que hacer. Entonces, ese es el sentido de este curso, ya no es otro, no es fastidiarlos, no es quitarles horas de sueño, de dedicación a otras cosas, sino que es que miremos juntos el procedimiento científico de cómo se prepara una secuencia didáctica, ¿ya? Así que eso, no sé si tienen preguntas. Voy a mirar, aquí tengo, a ver, tengo a Marco Antonio, Javiera, Amanda, en esta primera pantalla, quiero ver cuántos hay 40 asistentes, creo que son un poquito más ustedes. Yo miré la lista previamente y creo que vi 46, entonces es probable que haya un margen, en general en estos cursos hay harta asistencia, y yo esperaría que esa asistencia se mantuviera, ¿ya? Tengo acá una segunda pantalla, ahí hay dos pantallas, ¿ya? Está aquí Oscar, Claudia, Ricardo, Stacy, Nicole, está Mía, Sofía, Paula, Bruno, Natalia, Elisa, Catalina, Víctor, Valentina, Ivana. ¿Quién más está acá? Dante, David, Marcos, Benjamín, Germán, Carla, Constanza, Daniel, Kiara, María Paz, Irma, Nicolás, Benjamín, Danae, esto lo estoy pronunciando bien, sí, no tiene tilde, ¿cierto? Danae, Alexandra, Matías, María Paz, Javiera, Ian y Alfredo. Ya, entonces, eso era lo que yo quería transmitirles hoy día, para que ya la próxima semana, ¿cierto?, partamos trabajando, partan ustedes revisando el aula, yo les voy a dejar, ahora vamos a, ¿cierto?, la programación de la próxima semana, les voy a dejar a más tardar mañana un texto, que es el texto con el que partimos el curso, que es el texto que tenemos que discutirlo, darle un par de vueltas en clase, porque es un texto un poquito árido al comienzo, y que es para el primer control de lectura, que son los capítulos 1 y 2 de un texto, ¿cierto?, que leemos todos los cursos, todos los paralelos de planificación, y que va a estar disponible junto con el cronograma de la próxima semana y el sílabus a más tardar, ¿cierto?, el día lunes, para que ustedes se programen. No sé si tienen consultas. A lo otro es yo terminando la clase,
en la medida en que Zoom, ¿cierto?, procesa automáticamente el video, lo subo. Y lo subo pasándolo por YouTube. O sea, no voy a subir el video así completo al aula, sino que lo que hago es que lo subo a YouTube y el link de YouTube es el que subo al aula, porque así les queda más fácil de ver. Es un ladrillo estos videos de clase, si quedan así completos en el aula, gastan gigas cuando uno los baja, se quedan pegados, en cambio YouTube corre súper bien, así que les dejo el link de YouTube. Bien, entonces, ¿cierto? Nos vemos el martes, en la tarde, con ya el aula con todos los materiales, la lectura ya va a estar mañana y desearles nada más que sea un súper buen semestre, ¿ya? Yo soy una profe de vocación y disfruto mucho haciendo lo que hago. Por lo tanto, espero que ustedes también gocen el ser estudiantes de pedagogía y el día de mañana ser profe u otra forma de hacer pedagogía que no sea solamente la sala de clase. Así que nos vemos el martes, chiquillos y chiquillas. ¿Ya? Nos vemos. Chao, Chao. profe, cuídese. Gracias, Chao, chao. profe, Chao. cuídese.